Hey, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. Es un gusto poder saludarles una vez más y esta vez les traigo un video un poco diferente a lo habitual, ya que en principio tenía pensado meter esta sección de preguntas y respuestas en alguno de mis videos, pero la verdad es que llegaron demasiadas preguntas, así que decidí dedicarle su propio video aprovechando para aclarar muchas de sus dudas. Aprovecho para desearles un feliz año nuevo y que tengan un año exitoso. Sin más que decir, comenzamos con las preguntas. ¿Es cierto que los ataques de Sparking Zero que has mostrado en el canal estarán en la ISO? Sí, básicamente es justo por lo que los estoy realizando, es la razón por la cual no traigo de repente personajes de GT o de Z que no son relevantes para mi proyecto, y estoy haciendo personajes muy enfocados en Dragon Ball Super precisamente para traer algo diferente a mi juego, ya que como he dicho en varias ocasiones, lo último que quiero es que mi proyecto sea una copia barata de Budokai Tenkaichi 4. Entonces traeré cosas frescas como un moveset basado en Sparking Zero. Hola, espero que tengas un buen día. Acá está mi pregunta. ¿Qué otras tools tienes en mente hacer y o actualizar a lo largo del año? Para este año traigo algunas ideas y sobre todo actualizaciones, empezando por una herramienta para editar la altura de las animaciones para los personajes, además de actualizar el creador de ataques para incluir la opción de importar animaciones propias, lo cual sirve también para obviamente conectar ataques diferentes. Será algo interesante de ver. También tengo un conversor de mapas para poder crear o portear modelos de mapas, tal como lo hice en uno de los últimos shorts que subí. También tengo pendiente subir el editor de índices y el extract tool, herramienta la cual no es mía sino de Custom Modder, pero colaboré con él dando algunas ideas y metí un poco de mi propia cosecha. También traeré algunos tutoriales referente a eso y referente al modo historia. Tengo también pendiente un add-on en Blender que permite importar directamente los PMDL dentro de este. Adicionalmente estoy creando un editor de PMDL que es como una secuela espiritual del editor de PMDL de Julio Droids. Básicamente similar, pero trae cosas más interesantes. Y creo que eso es un poco de lo que tengo planeado para este año. ¿Sigues trabajando en la actualización del add-on a Blender para hacer animación o la cancelaste? No está cancelado. De hecho, le he hecho bastantes actualizaciones y mejoras. Actualmente trae un sinfín de opciones, como por ejemplo la opción de importar modelos de Tag Team y Budokai Tenkaichi 3 para poder comenzar a trabajar con las animaciones. También la opción de importar modelos de Sparking Zero para poder portear animaciones. Una mejora en la optimización, la opción de crear temblor de cámara o cámara shake durante las acometidas, manejo de eventos, importación y exportación de animaciones para Tenkaichi Tag Team, Budokai Tenkaichi 3, en PlayStation 2 y Wii, algunas opciones útiles al momento de crear animaciones, la opción de importar, exportar o crear una CMAN, la opción de añadir y editar minicámaras, algunas opciones útiles también para trabajar con modelos, un manejo bastante detallado de eventos, además de que se pueden escuchar dentro de Blender. Y por último, la opción de portear animaciones externas al Tag Team o Budokai Tenkaichi 3, entre otras cosas que estarán llegando, y como digo, para esto será necesario una gran serie de tutoriales. La siguiente pregunta dice: simplemente quiero saber cómo activar los eventos de los efectos como en el Budokai Tenkaichi 3. ¿Y para qué son útiles? ¿Podrías contarnos en el próximo video, por favor? Será un placer si nos hablas de ellos. Claro que sí, justamente en la serie de tutoriales que haré junto al add-on de Blender, explicaré bastante sobre los eventos, ya que es un tema muy extenso y es lo que realmente le da vida a los ataques. La siguiente pregunta dice: ¿tú puedes hacer un programa para quitar y aumentar los colores de los personajes? Claro que sí, de hecho no me lo vas a creer, pero es un programa que ya hice hace tiempo, nada más que nunca lo compartí. Aunque eso sí, cabe aclarar, no sirve para añadir más colores de los que ya existen, solo para modificar los ya existentes. Por ejemplo, si tengo a Goku que por defecto tiene 3 colores y quiero modificarlo para que tenga solo 1 o para que tenga 4, se puede cambiar perfectamente. Te lo dejaré en la descripción con un pequeño tutorial, ya que no es nada complejo. La siguiente pregunta dice: ¿hay forma de cambiar los audios especiales de equipo en el juego? Los que salen cuando por ejemplo Piccolo y Gohan hacen equipo, etc. Sería bueno que se pudiera, creo que nadie lo ha hecho. Y la respuesta es sí.
se puede cambiar. Con algo de paciencia lo pueden hacer. Sinceramente yo nunca lo intenté porque si es una cantidad algo decente de audios. He visto que alguien lo ha hecho, es totalmente posible y solo es cosa de buscar. Bueno, de hecho tengo las ubicaciones por si a alguien le interesa. La siguiente pregunta dice, ¿el modo historia seguirá siendo el mismo o será ampliado? No entiendo muy bien esta pregunta, pero supongo que se refiere al proyecto de Dragon Ball Super, y en ese caso el modo historia pues no se puede ampliar. Son los 30 o 31 capítulos que siempre trae el Tag Team, los cuales usaré para adaptar toda la historia de Super. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de aquellos que hacen negocio con los ports y hacen líos por estos? Sinceramente es un tema que se ha vuelto algo polémico últimamente, y mi opinión sobre eso es que al final del día cada quien es libre de hacer lo que quiera, y si alguien quiere cobrar, yo quiero entender que lo hace por su tiempo, lo cual pues cada quien sabe el valor que le da su trabajo. Y respecto a que hacen líos por eso, sí he visto bastantes problemas en cuanto a robos de mods y ese tipo de cosas, y vaya, al final del día somos una comunidad y yo creo que deberíamos evitar la toxicidad lo más posible, pero lamentablemente no se puede, ya que cada persona es un mundo diferente. Hablo por experiencia, me he ganado 1000 enemigos y ni siquiera sé por qué. Si no me conocen, no los conozco, pero lo dejo ahí como un tema ambiguo, ya que cada persona es libre de pensar o hacer lo que desea siempre y cuando no perjudique o dañe a terceros. La siguiente pregunta dice, ¿sacarás una nueva ISO de Dragon Ball GT? La verdad no lo creo, solo una vez intenté hacer ese proyecto y creo que se quedó a medias porque con quienes estaba colaborando desaparecieron o algo así, o creo que fui yo el que desapareció. Entonces ese proyecto se quedó muy a medias y desde entonces no lo he vuelto a intentar, pero hay una secuela espiritual que es el Dragon Ball GT de Android Zero, el cual realizó un proyecto realmente impresionante, además de que trae un modo historia completo con audio en latino. Se los recomiendo y se lo dejo en la descripción. La siguiente pregunta dice, ¿grandes ataques? ¿Me darías permiso de portear tus mods a la comunidad de Wii? Claro que sí, de hecho me gustaría verlo, sería interesante ver cómo se amplía mucho más y tienen esa posibilidad aquellos que jueguen en esa consola. Éxitos y claro, siempre y cuando dejen los créditos correspondientes. La siguiente pregunta dice, ¿cómo estás en la vida y metas? ¿Y cómo va la tool de ataques para la versión de 32 bits? Gracias por preguntarme, va bastante bien, dentro de lo que cabe, aunque claro, la vida está complicada y pues hay que dedicarle su tiempo. En cuanto a la tool de ataques, como había dicho, tengo planeado lanzar una gran actualización con la opción para poder añadir ataques o personajes propios, y junto con esa actualización vendrá la versión de 32 bits, lo prometo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo le haces para que todas las animaciones de la Sparking Zero la tengan la mayoría de los personajes de sus ataques? No entendí muy bien, pero supongo que te refieres a cómo hago que los personajes del Tag Team tengan esas animaciones. Lo hago mediante el addon que he estado trabajando este último año y el resultado es bastante bueno, aunque claro que hay que intervenir mucho manualmente para que las animaciones queden ligeras y no arruinen el parche del personaje. La siguiente pregunta dice, ¿qué proyectos futuros tienes para tu canal? La verdad, lo más a corto plazo que tengo es terminar con el proyecto de Dragon Ball Super. Otro gran proyecto que tengo es lanzar la serie de tutoriales para crear animaciones y ataques, y una serie de la edición de modo historia que me quedó muy pendiente y la verdad que quiero compartir. La siguiente pregunta dice, ¿crees que algún día nos puedas traer algunos tutoriales de cómo traer animaciones de otros videojuegos al Budokai Tenkaichi 3 y Tag Team? Sí, justamente es lo que quiero hacer este año. La siguiente pregunta dice, ¿planeas hacer port a cada personaje del Sparking Zero? No a cada personaje, solo a los que necesito para mi proyecto, pero adicional, como he hecho antes, de vez en cuando vea que hay apoyo, realizaré encuestas para ver algún personaje que ustedes deseen que traiga al Tag Team. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son tus planes para el proyecto? Asumiré que te refieres al proyecto de Dragon Ball Super. En ese caso, principalmente planeo portear los personajes de Sparking Zero, siempre y cuando sea posible, mejorar bastante el menú y la interfaz del juego para que se sienta como un lanzamiento oficial y algo nuevo, y por supuesto completar el modo historia. La siguiente pregunta dice, ¿de qué país eres? No me lo van a creer, pero ya lo he dicho antes y tal vez hay gente que lo recuerde, pero solo diré que estoy un poco en medio entre el norte y el sur. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son tus canciones favoritas? Puede ser cualquier música. Muy buena pregunta. Y siendo sincero, no suelo escuchar música muy seguido, pero de hecho me gusta bastante todo lo que tiene que ver con
anime, y luego cosas muy variadas como de repente algo de música clásica o jazz, el lofi y ese tipo de géneros tranquilos que uno puede escuchar mientras hace sus cosas. La siguiente pregunta dice, ¿vas a estar este año más activo conmigo para el proyecto? En medida de lo posible trataré de estar activo, siempre y cuando mi tiempo me lo permita, claro. Nunca me gusta prometer cosas que sé que tal vez no voy a poder cumplir. La siguiente pregunta dice, ¿cómo haces para activar las caras extras? Hay muchas formas de hacerlo, pero personalmente lo hago desde el lado de Blender, es bastante sencillo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo haces para portear esos ataques del Tag Team? Una vez más lo hago a través del addon. La siguiente pregunta dice, ¿qué ha sido lo más difícil de desarrollar en la ISO? Sin duda lo más difícil ha sido el modo historia. Cada capítulo es un dolor de cabeza, ya que no es tan sencillo como uno quisiera, y aún gracias a las herramientas de Zero Devs y Custom Modder, se vuelve algo complejo de entender muchas veces, sobre todo cuando hay crasheos inexplicables. Así que definitivamente el modo historia. La siguiente pregunta dice, específicamente la ISO solo trata de Dragon Ball Super o incluirás cosas de Daima, GT o el manga de Super. El proyecto está enfocado 100% en Dragon Ball Super. La idea es abarcar el modo historia de Super y obviamente traer personajes de Super, desde lo que se vio en el anime hasta las últimas películas. Aparte de eso, no planeo incluir nada adicional, ya que el foco principal es traer un proyecto que se sienta oficial. La siguiente pregunta dice, ¿consideras tu ISO como la secuela del Tag Team? No me gustaría decir que es como una secuela, pero definitivamente me gustaría que se sienta como tal. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo crees que te tome terminarla bajo tu punto de vista? Siendo muy sincero y muy buena pregunta, a lo mejor más de un año, si no es que más. En serio está complicadito. Sobre todo con el tema del modo historia y los personajes. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería otra de tus metas? Una de mis metas es alcanzar una vez más los 6000 seguidores como lo tuve alguna vez antes de que mi canal muriera trágicamente. La siguiente pregunta dice, ¿serie animada favorita? Uy, creo que yo soy muy clásico. De repente Ben 10 es un clásico, es muy bueno, es mi infancia. Y dice saludos desde Colombia, saludos hasta allá. La siguiente pregunta dice que Goku Saiyajin Blue Port, al agregarle una ISO base se buguea al transformarse desde otro personaje y cargar ki se sale de la ISO o algo así, no entendí bien. Pero es posible que estés cargando un estado, lo cual provoca que algo no vaya bien en la memoria, o también es posible que alguna configuración del emulador esté provocando el crasheo. La siguiente pregunta dice, ¿habrá alguna manera de realizar ports en Android? Port de Sparking Zero no estoy muy seguro, la verdad. La siguiente pregunta no la entendí muy bien, pero básicamente me recomienda añadir la función de rotura de trajes a los personajes, y la verdad no es algo que se pueda añadir nativamente en el juego, y el tema de los trucos, como vi que lo hacen algunas personas, es una buena forma de hacerlo, lo admiro, pero no es lo que busca. Yo quiero un juego base que no requiera de instalaciones adicionales y tampoco me complicaré con ese tipo de cosas, así que no llegará eso al juego. Definitivamente no. La siguiente pregunta dice, ¿qué piensas hacer luego del Dragon Ball Super Tenkaichi Tag Team Latino? Si soy sincero, no estoy seguro. Lo más probable es que me dedique a subir mods muy de vez en cuando y ya me dedique más a mi vida, ya que este proyecto ha sido el más largo que he tenido y terminarlo será un logro muy definitivo. La siguiente pregunta dice, ¿piensas mejorar la barra de vida? Sí, de hecho estamos trabajando en algo más personalizado. La siguiente pregunta dice, ¿harás otra modificación del juego de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact, como por ejemplo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact 2? La verdad no, mi único objetivo con ese juego es terminar con el doblaje en algún momento y lo dejaré así. La siguiente pregunta dice, ¿tienes pensado poner en descarga los personajes Port Sparking Zero o solo estarán en tu ISO? Los personajes que no comparta públicamente simplemente llegarán dentro del juego y no serán compartidos de manera externa. La siguiente pregunta dice, ¿cómo conociste el modding del Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team y Budokai Tenkaichi 3? Todo comenzó como un pequeño yo que realmente deseaba mucho jugar el Budokai Tenkaichi 3, que en ese entonces sonaba mucho porque traía su doblaje en latino, pero pobremente yo no tenía una PlayStation 2, entonces soñaba todos los días con jugarlo hasta que un día encontré el Tag Team que lo podía emular en mi celular y fue
una locura para mí, pero una tristeza ver que no tenían ningún mod en audio latino, así que por ahí comenzó todo. Me puse a investigar y yo no sabía absolutamente nada de modding. Realmente muchas cosas me las inventé, pasaba días enteros revisando el juego en editores hexadecimales y ese tipo de cosas, y la verdad muchas veces me di por vencido, pero poco a poco fui avanzando y creo que como la mayoría comencé con los tutoriales del gran Cetronics, y así fui progresando hasta lo que tengo hoy en día, y por supuesto en algún punto pude completar el Tenkaichi Tag Team 100% en audio latino, incluyendo el modo historia, proyecto que se los dejo en la descripción. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de los robos de mods? Pues como dije antes, cada quien, pero siempre que alguien hace acciones que afectan a terceros, creo que es algo que pues no me agrada, así que me parece bastante desagradable que haya gente que dedique su tiempo solo a realizar eso. En lo personal, prefiero evitar ese tipo de polémicas o temas, porque ya de por sí hay gente que genera bastante odio, y odio más odio, pues más odio. Entonces, no deseo eso en mi comunidad. La siguiente pregunta dice, ¿modders favoritos? Definitivamente entran los clásicos, Cetronics, Julio en su momento de oro. Admiro bastante también a Custom Modder, tiene muy buenas ideas y muy buena iniciativa. Aporta bastante a la comunidad y de hecho es gracias a sus herramientas y ese tipo de cosas que he podido progresar muchísimo más. También está Andrezero, un gran colega que me sorprendió la dedicación que le pone a sus mods, es increíble. También... no sé si es un modder como tal, bueno, es programador, Zero Devs, el cual también le dedicó demasiado tiempo a entender el juego y gracias a él también estamos donde estamos. La siguiente pregunta dice, ¿piensas traer otra herramienta para el modding o tool para el Tenkaichi Tag Team? Sí, como lo mencioné al inicio, tengo pensado algunas cosas y también algunas actualizaciones. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas de los ports de ataques del juego móvil de Dragon Ball Legends que se está haciendo actualmente en el modding? Me parece muy bien, interesante, se ve bastante bien el Budokai Tenkaichi 3 cuando se ejecuta de manera correcta, pero en lo personal a veces me parece que hay ataques que son muy largos y pues ya se está volviendo una película dentro del juego, lo cual hasta cierto punto no me agrada, aunque eso depende de cada quien, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball? Creo que sería el señor Piccolo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido la ISO más complicada de hacer? Saludos. Creo que actualmente, dejando de lado la de Dragon Ball Super que no la termino, la más difícil ha sido el Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team versión latino con su modo historia y todo eso, ya que fue un trabajo de más de un año creo, sacando audios de la serie porque tampoco me iba a poner a copiar de otros juegos, limpiarlos, adaptarlos y todo eso, y luego la transcripción del texto que de hecho aún tengo pendiente terminar, ya que si no me equivoco solo está hasta la saga de Freezer o algo así. Definitivamente ha sido lo más difícil. La siguiente pregunta dice, ¿hasta cuál saga llegará la ISO en el modo historia? Supongo que te refieres al proyecto de Dragon Ball Super, y en ese caso la idea es abarcar todo el anime, desde la llegada de Bills hasta el final del torneo del poder, y además abarcar las últimas películas que son Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Super Hero, en medida de lo posible. La siguiente dice, hola, antes de nada, feliz año, te deseo todos los éxitos en este año. Gracias, igualmente muchos éxitos. Mi pregunta es si todavía vas a seguir haciendo la ISO Dragon Ball Super Latino, saludos. Claro que sí. Claro que sí. Un saludo. La siguiente pregunta dice, ¿has mirado características interesantes en el e-boot? Siendo muy sincero, lo he explorado poco, alguna vez llegué a explorar algo y encontré cosas interesantes, pero que actualmente creo que ya no son novedosas, así que en resumen no, la verdad no. ¿El proyecto Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team versión latino original está abandonado? ¿No habrá actualizaciones del parche del mod? No está abandonado, de hecho, como dije, tengo pendiente el tema de terminar la transcripción de los textos, ya que actualmente siguen los textos del juego original y no coinciden con los audios. Hace poco lancé una actualización donde metí bastantes trajes e hice modificaciones menores al modo historia para hacer uso de estos trajes, como el Krillin con su atuendo de la saga de Majin Buu, Goku y Vegeta con su aureola, Gohan con su traje Saiyaman, tanto el normal como el destruido, Videl con su traje de la saga de Majin Buu y demás. Entonces es una buena actualización, además de que le metí mapas del Budokai Tenkaichi 3. Aunque son 3 versiones, cabe aclarar. Está la versión modificada que trae los mapas del Budokai Tenkaichi y trae todos los trajes nuevos de los personajes. Luego está una versión más ligera, que es la versión sin mods, que solo trae un retextureo en los mapas y creo que 2 personajes que fueron muy necesarios de incluir. Y por último está la versión para consola, que es la versión más limpia, que solo modifica los audios. La siguiente pregunta dice, ¿por qué las voces de la versión latino tienen poca calidad? ¿Es por el peso o algo así? Pues básicamente en el Tag Team hay un límite de calidad de audio,
un límite de tamaño también si no me equivoco, y es la razón principal por la que no se oye bien. Pero más allá de eso, en mi caso, cometí un gravísimo error en el pasado cuando estuve trabajando en la versión latino del juego, y es que sobresaturé los audios en lugar de solo aumentar los decibeles de manera controlada, lo cual ha traído este tipo de problemas y creo que el juego ha envejecido bastante mal. Actualmente, si me lo preguntan, lo volvería a hacer, nada más que no tengo tiempo, pero es básicamente por eso. La pregunta más esperada por todos dice: ¿qué día vas a lanzar el mod de Dragon Ball Super Tenkaichi Tag Team Latino? Y la respuesta, yo creo que muchos ya se la pueden imaginar porque además siempre la digo y si lo pensamos un poco tiene lógica, y es que no puedo dar una fecha exacta de cuándo se va a lanzar porque no es algo a lo que le dedique el 100% de mi tiempo, y tampoco es que se hayan cumplido todas las metas que tengo para lanzar la siguiente actualización. Le dedico el poco tiempo libre que tengo y trato de entregar algo pulido y que se sienta como una verdadera actualización, así que se tardará el tiempo que sea necesario para que reciban una actualización y un juego de alta calidad, como si fuese incluso un lanzamiento oficial. Esas han sido todas las preguntas. Es la primera vez que hablo tanto por un video, creo que me estoy quedando sin voz, pero les agradezco que hayan dejado sus preguntas, que hayan colaborado con esta dinámica y por supuesto, espero haber contestado todas sus dudas. Les deseo lo mejor, una excelente semana, un excelente año, que la pasen muy bien y nos vemos pronto con nuevas actualizaciones. Por cierto, el gameplay que se ve de fondo es de algo que se viene para ustedes muy pronto. Nos vemos hasta otra y adiós.